La plana mayor del PP está ahora mismo reunida en la sede nacional con Pablo Casado. El todavía presidente del partido quiere seguir hasta el martes en el cargo, cuando está convocada la Junta Directiva Nacional. Pero los varones no parecen dispuestos a alargar la agonía y quieren que renuncie de forma inmediata. Comenzamos. La puerta de Génova 13 es en estos momentos un hervidero de medios de comunicación. A las 8 menos 10 ha llegado Alfonso Fernández Mañueco. Al igual que el resto de los varones, ha mostrado su apoyo a Núñez Feijóo, que se desmarca ya como el sustituto de Casado al frente del Partido Popular. Buenas noches. Jornada complicada en la sede nacional del PP, que registra movimientos desde primera hora de la tarde. A las 8 ha comenzado la reunión con los varones, pero previamente Pablo Casado se ha reunido a solas con Alberto Núñez Feijóo. Daniel de la Fuente. Sí, así lo confirmaba el propio Feijóo a la entrada. Llegaba a eso de las 7:10 de la tarde aquí a Génova 13 porque, según dice, le había convocado el propio Pablo Casado para tener un encuentro previo con él. A las 8 comenzaba el encuentro con el resto de presidentes regionales. Está teniendo lugar en este momento, como decías, Antonio, a la entrada mucha expectación y, según Alfonso Fernández Mañueco, lo que va a pedir, lo que se habló con el resto de líderes provinciales, es que ese congreso extraordinario se convoque cuanto antes. Creo que si hay algo en lo que coincidimos la inmensa mayoría, no solo de los cargos públicos y de los militantes del Partido Popular, sino de los votantes del Partido Popular y de quienes han confiado en alguna ocasión en el Partido Popular, es que Alberto Núñez Feijóo es un referente para todos. Y esta es la última imagen pública que hemos visto de Pablo Casado. El presidente del PP abandona solo el Congreso después de su intervención tras una pregunta a Pedro Sánchez. Sus compañeros de grupo le despidieron con una ovación. El otro foco político del día ha estado en las Cortes de Castilla y León. Mañueco se ha reunido con Vox, el segundo grupo con el que lo hace tras el encuentro fallido con el PSOE. En esta primera toma de contacto ha habido sintonía, aunque ninguno cede de sus posturas iniciales. Laura Zembranos. Sí, tono más cordial en esta primera reunión, por lo que nos han contado los dos protagonistas, pero la distancia aún sigue siendo grande porque Vox quiere entrar en el gobierno, pero Mañueco insiste en un gobierno en solitario. Por el contrario, ofrece crear una guía o un programa de gobierno en el que puedan participar otras formaciones políticas con sus ideas a cambio de darle su apoyo. Quiero un gobierno en solitario y cuando digo quiero me estoy refiriendo al Partido Popular de Castilla y León quiere un gobierno en solitario, un gobierno fuerte, estable. A mí también me hubiera gustado gobernar en solitario, pero el mandato de los ciudadanos es cristalino y nosotros tenemos que jugar con esas cartas. La tragedia del barco gallego Villa Pitancho en aguas canadienses ha dejado una familia destrozada en Miranda de Ebro. Uno de los tripulantes fallecidos vivía allí con su mujer, a punto de dar a luz, y sus 2 hijos. Hacía 9 años que residía en este municipio y se embarcó en la pesca para mejorar su situación económica. En 2021 consiguió reunir y traer a España a los suyos. Ayer llegó su cuerpo al tanatorio y mañana será el entierro. De tener situación económica mejor, le ha llevado a Pana a seguirle, para ir a incorporar a esa empresa. Hablaremos con Lorena Sánchez. Hace 2 años asesinaron a su hijo en Laguna de Duero, en Valladolid. El joven tenía 18. El crimen continúa investigándose y bajo secreto de sumario. Ella está desesperada, deseando que aparezcan cuanto antes los culpables. Que un asesinato no quede impune, que al final pues un niño de 18 años está en un nicho y los asesinos están viviendo su vida. En abril regresan las procesiones de Semana Santa, paradas en los últimos años por el COVID. Con ellas surge de nuevo la figura de los imagineros. Miguel Ángel es uno de los 3 que quedan activos en Castilla y León. Mañana tendremos un aumento de nubes, incluso con algunas lloviznas muy localizadas. Las temperaturas comenzarán a bajar en el norte, aunque seguirán siendo primaverales en el resto. En estos momentos, Pablo Casado y los dirigentes autonómicos del PP se reúnen en Génova para poner fin a la hecatombe que vive el partido desde hace ya una semana. ¿Podemos decir qué cabe esperar de este encuentro? Daniel de la Fuente.
Bueno, pues lo que está claro es que la gran mayoría, por no decir todos, van a pedir que se celebre cuanto antes ese congreso extraordinario para curar las heridas y para dar un paso adelante, porque aseguran que el Partido Popular no puede continuar en esta situación. El principal candidato es Feijóo, al que todos apuntan como ese sucesor, como el que tiene que ocupar el puesto de Pablo Casado para reconducir el rumbo de los populares. El más vehemente, el más claro en este sentido, ha sido el presidente del PP del País Vasco, Iturgaiz, quien ha dicho que Pablo Casado debe dar un paso a un lado y que Feijóo debe ser quien dé ese paso al frente. Sobre esto, Alfonso Fernández Mañueco aseguraba que Feijóo es un gran referente y que ese congreso extraordinario se debe celebrar cuanto antes. Acudo a la convocatoria, como siempre, del presidente de mi partido y después tendremos otra reunión conforme a lo previsto, también haga otra convocatoria del presidente, los presidentes autonómicos. Es a lo que vengo y es lo que les puedo decir. Yo creo que si hay algo en lo que coincidimos la inmensa mayoría, no solo de los cargos públicos y de los militantes del Partido Popular, sino de los votantes del Partido Popular y de quienes han confiado en alguna ocasión en el Partido Popular, es que Alberto Núñez Feijóo es un referente para todos. Y pido al señor Feijóo, al presidente del Partido Popular de Galicia, que dé el paso. Estoy diciendo claramente que el señor Casado se tiene que dar otro paso hacia un lado. Pablo Casado me puso y yo estaré siempre leal a mi presidente, sea Pablo Casado o la persona que después llegue. Hoy se están viendo las caras y si no hay más novedades lo harán de nuevo el martes en el siguiente paso hacia la elección del nuevo líder de los populares. ¿Cómo es ese proceso, Daniel? Sí, pues efectivamente primero es esa Junta Directiva Nacional y si 2/3 de los que la componen deciden que hay que hacer un congreso extraordinario, así será. Las fechas que de momento se manejan son el 2 y 3 de abril porque se convocaría de una forma extraordinaria, lo que agilizaría mucho más el proceso. De ahí todo depende si Pablo Casado decide continuar hasta ese congreso o si antes decide dimitir. A partir del martes se abre el plazo para presentar candidaturas. El siguiente paso ya está marcado en el calendario. El martes de la semana que viene los populares celebrarán la Junta Directiva Nacional, en la que participan los principales cargos orgánicos institucionales del partido. En total son más de 400 miembros. Si Pablo Casado dimite, podría nombrar una comisión organizadora o gestora que tome las riendas del partido hasta la celebración del Congreso, en principio fijado para julio, pero que podría celebrarse antes con carácter extraordinario en un plazo que podría ser de solo 30 días. También cabe la posibilidad, como ya ocurrió en 2018, de que el líder saliente se quede en funciones hasta tener relevo. A partir del martes ha de gestionarse la sucesión. Se abre un plazo de 15 días para registrar candidaturas y se abren dos caminos. Bien que haya una sola candidatura de unidad, para lo que no sería necesario celebrar primarias, o que se inscriban 2 o más aspirantes, lo que obligaría a consultar a los afiliados. En ambos casos, el nuevo presidente de los populares sería proclamado en el Congreso de la Formación, con el que darán paso a una nueva etapa. Y esta es una de las imágenes del día. Pablo Casado, a quien no veíamos desde el viernes, abandonando el Congreso tras su última intervención en la Cámara Baja. Junto a él salían los 3 diputados que le han acompañado hasta el final: Pablo Montesinos, Ana Beltrán y Antonio García Terol. Pregunta. Entre cámaras, micrófonos y escoltado por quienes hasta hace unas horas parecían su gran apoyo. ¿Entra bien, señor Casado? Así llegaba Pablo Casado. Buenos días. Ya en el hemiciclo. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco. Y quizás por última vez, al menos como jefe de la oposición, señor presidente, ha pronunciado estas palabras, sin mascarilla, mirando al papel más de lo habitual en él y en un tono muy bajo. Hoy le reitero lo que le dije en su debate de investidura. La intervención de Casado, sin necesidad de pactos con los que no creen en España, no ha estado vacía de críticas hacia Pedro Sánchez. Espero que el gobierno se ponga al servicio del interés general. Pero sobre todo, el de momento líder del PP ha querido explicar lo que para él es la política. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España. Tras esta intervención, aplausos de los suyos, aunque no de todos. También de muchos de los diputados que en las últimas horas han dejado de apoyarle. Poco después, solo abandonaba el hemiciclo. Y detrás de él, quienes hasta hoy, y no han sido muchos, se han mantenido a su lado.
Pedro Sánchez le ha deseado lo mejor en lo personal a Casado y ha asegurado que no hará leña del árbol caído. El presidente del Gobierno ha anunciado que no va a adelantar las elecciones generales, aunque hasta ahora nada indicaba que fuera a hacerlo. Yo les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. Las elecciones generales se convocarán cuando corresponda y entonces los partidos que estamos aquí presentes legítimamente competiremos para ganar esas elecciones. Yo ya le digo que competiremos en base a nuestros méritos y no en base a las debilidades de nuestros adversarios. Así, señoría, es como interpretamos y entendemos el patriotismo democrático. Hora y media ha durado el encuentro que ha mantenido Alfonso Fernández Mañueco con Juan García Gallardo en las Cortes de Castilla y León. Primera toma de contacto del PP con Vox para tratar de buscar apoyos de cara a un futuro gobierno. Ha habido cierta complicidad, pero de momento nadie cede en sus pretensiones. Laura Zembranos. Si las posturas están distanciadas porque piden justo lo contrario, Vox está dispuesto a hacer cesiones, pero dice que quiere estar en el gobierno, que no van a pedir ni más ni menos de lo que les corresponde y eso implicaría al menos la misma representación que tuvo Ciudadanos en el gobierno. Por su parte, Mañueco insiste en un gobierno en solitario y ofrece crear una guía o un programa de gobierno en el que puedan participar otras formaciones con sus ideas a cambio de que les den su apoyo. Por su parte, se niega a hablar ahora mismo de sillones porque dice que para eso aún hay tiempo. Alfonso Fernández Mañueco insiste en su objetivo. Quiero un gobierno en solitario y cuando digo quiero me estoy refiriendo al Partido Popular de Castilla y León quiere un gobierno en solitario. Aunque Vox le ha vuelto a recordar que no le dan los números y que su apoyo pasa sí o sí por entrar en el gobierno. El Partido Popular tiene solo dos alternativas. O bien pacta con el Partido Socialista o pacta con nosotros, pero no hay más. Gallardo asegura que este cambio de estrategia está decidido viendo lo sucedido en los acuerdos de Vox en otras comunidades autónomas y cree que el Partido Popular ha visto en este encuentro que lo que piden en violencia de género o memoria histórica es razonable. A pesar de la demonización de los medios de comunicación, nos vamos con la satisfacción de que el Partido Popular ha visto que todo lo que pedimos a nivel de programa es razonable. Cambios en la ley autonómica o el decreto de memoria que Mañueco niega. Mire, no hemos hablado de programa de gobierno, no hemos hablado. De hecho, esas cuestiones han salido de manera incidental cuando estábamos ya levantados de la reunión. PP y Vox se han emplazado a otra reunión aún sin fecha y ambas partes aseguran que no se ha hablado ni de la mesa de las Cortes ni de consejerías. Tema de sillones, puestos, no, el Partido Popular no entra en eso. Nuestra preocupación es Castilla y León. Sin acuerdo con el PSOE o con Vox, el PP asegura que queda otra alternativa, el respaldo de los partidos localistas y la abstención o de Vox o del PSOE. Mañueco pide tranquilidad. Discrepan con PP y Vox el resto de partidos que ha conseguido representación parlamentaria. Ellos todavía están pendientes de un encuentro con el Partido Popular, pero tienen claro que el acuerdo entre populares y Juan García Gallardo es total. El Partido Popular, como se suele decir, está mareando la perdiz, es decir, porque da toda la impresión de que al final va a llegar a un acuerdo con Vox. Ya son mayorcitos, si el Partido Popular y Vox pactan entre ellos, pues a nosotros nos dejan fuera porque ya no somos necesarios. Estamos viendo cómo en estos días las pretensiones que en principio tenía Vox están bajando, de tal manera que están llegando a un punto de encuentro y vemos que el Partido Popular tiene intención de pactar con Vox. Y atención a lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Palencia. El alcalde no tiene los votos suficientes para sacar adelante los presupuestos. Vox le ha retirado el apoyo. La suma entre el grupo del regidor, que es de Ciudadanos, y de los concejales del PP no llega para aprobar las cuentas. Esta circunstancia ha obligado a Mario Simón a debatir una cuestión de confianza en un pleno extraordinario que se va a celebrar este viernes. Es la primera vez que ocurre algo así en el consistorio palentino para desbloquear la aprobación de los presupuestos. Es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Palencia que se presenta una cuestión de confianza. Era continuado el no por el no, ausencia de propuestas y entonces pues he hecho lo que tenía que hacer. Se lo hemos dicho, que ahí tienen el sillón, si lo quieren coger, pero que sea para trabajar.
Todo se va a decidir el viernes durante un pleno extraordinario. Si el alcalde pierde, la oposición tendrá un mes para presentar una moción de censura. Ahí tienen que decidir si no ratifican esos presupuestos. Tienen una única alternativa y es ponerse a trabajar. Todos los ojos están puestos ahora en la concejal de Vox. El principal escollo para su apoyo no son tanto los presupuestos, sino la forma de solucionar el pago de la deuda histórica a la Diputación por la cesión de una de las calles de la ciudad. Nosotros estamos entre Málaga y Malagón. Hemos propuesto que extraiga todo lo que se refiere a la calle Jardines, lo extraiga del presupuesto y nosotros estaríamos en disposición, aunque solo fuera con nuestra abstención, que saliera el resto del presupuesto. Parece evidente que no, porque de hecho ni lo he escuchado, ya venía con la intervención escrita. Vox aún no tiene decidido si va a apoyar o no esa cuestión de confianza, pero lo que nunca hará, dice, será apoyar un gobierno de izquierdas. El Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha convocado un minuto de silencio por sus dos vecinos fallecidos. Uno de ellos, Ganés, que lleva 9 años viviendo en la localidad burgalesa, donde le estaba esperando su mujer y sus 2 hijos. El hombre de 49 años fallecido será enterrado este jueves. Es la mujer del marinero Ganés fallecido en el naufragio del barco gallego en aguas de Terra Nova. Llevaba unos meses viviendo con su marido y sus 2 hijos en Miranda de Ebro. Rose está esperando su tercer hijo y no fue hasta el viernes cuando la policía le dio la noticia. Estaba preguntando dónde me está llevando y allí se dio la noticia y se desmayó. Me dijeron que había pasado algo, pero antes de eso no sabía dónde estaba. El fallecido tenía 49 años y llevaba 9 en la localidad burgalesa. Trabajó en una empresa de fundición y allí su compañero Michael, también desaparecido en el naufragio, le propuso este nuevo trabajo. De tener situación económica mejor, le ha llevado a Pana a seguirle. Para ir a incorporar a esa empresa. Desde el martes lo velan en el tanatorio del crucero de Miranda de Ebro y será este jueves por la mañana cuando reciba sepultura en la localidad burgalesa. La madrugada del 16 de abril de 2020, David Hernández moría asesinado junto al Polideportivo Municipal de Laguna de Duero, en Valladolid, a 200 metros de su domicilio. Tenía 18 años. El caso sigue sin resolverse. Su madre lleva 673 días esperando que encuentren a los culpables. La Guardia Civil dirige la investigación, que continúa bajo secreto de sumario. El próximo 16 de abril, la familia y los vecinos han convocado una concentración para pedir justicia. El dolor aflora al recordar la ausencia de su hijo. Siempre lo digo, ¿no? David era un niño sonriente. Tenía tan solo 18 años cuando fue asesinado en pleno estado de alarma. Él sí estaba nervioso, pero bueno, David era así. Y decía que tenía que bajar para dar una vuelta, que tenía que salir y salió. Fue atacado de madrugada en este parque cerca de su casa. Estando como estábamos en pleno confinamiento, yo creo que muy de lejos no pueden ser. 2 años llevan la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid investigando este crimen. Desde entonces no ha habido detenidos. El caso está bajo secreto de sumario y nada trasciende. Es muy desesperante no saber cómo están las cosas. Solamente sé que le dieron el golpe en la cabeza, las 2 cuchilladas y ya está. Pero no sabemos absolutamente nada. En este lago se buscó el arma del crimen hace un año sin éxito. Entre las hipótesis, un ajuste de cuentas. Él trabajaba, tenía dinero en el banco. Es decir, no creo que pudiera llegar a ser tan tremendo y tan grande para no poder solventar o venir a mí y decirme, mira mamá, tengo este problema, vamos a ver cómo lo hacemos. Igual que en el primer aniversario, el 16 de abril, familia y vecinos volverán a reclamar colaboración para que el crimen de David no quede impune. Que al final, pues un niño de 18 años está en un nicho y los asesinos están viviendo su vida. Como madre solo quiere saber quién, cómo y por qué acabó con la vida de su hijo. Son imágenes del barrio de Gamonal, en Burgos. De nuevo han vuelto a arder varios coches. Esta vez ha sido en un garaje. 3 vehículos resultaron calcinados y otro sufrió daños. Hace menos de 2 años se produjo un percance parecido que afectó a cerca de 100 coches. La Audiencia Nacional juzga desde hoy a un islamista radical que amenazaba con un posible atentado en la Catedral de Salamanca. Otros de los lugares que tenía en mente eran el aeropuerto de Barajas o la Torre Eiffel.
La Fiscalía pide para él 5 años de cárcel. La DGT sancionó a 1 de cada 4 conductores profesionales de autobús y camión en Castilla y León durante la última campaña de control a estos vehículos. Más del 25% de las denuncias fueron por exceso de horas al volante. Además, entre los conductores de camiones destacan sanciones por consumo de alcohol y drogas. Soria es la provincia donde más denuncias se han registrado. En apenas un mes entrará en vigor la nueva ley de tráfico, que no va a traer sanciones más económicas, pero sí más multas. Desde la DGT ponen el foco en la más recurrente hoy en día, el uso del teléfono móvil, que supondría hasta 6 puntos menos en el carnet. Ana Agustín. La nueva ley entrará en vigor el próximo 21 de marzo y contempla importantes novedades. Por ejemplo, la pérdida de 6 puntos por tan solo llevar el teléfono móvil de la mano si vamos conduciendo. 4 puntos menos por no llevar puesto el cinturón de seguridad. Estaremos obligados a cambiar de carril para adelantar a un ciclista o a un ciclomotor siempre que la vía tenga 2 o más carriles por sentido. Y también adiós a los 20 km por hora de más para poder efectuar un adelantamiento. Eso sí, si no cometemos infracciones en 2 años que conlleven la pérdida de puntos, podemos recuperarlos, y la DGT también nos dice que no va a haber un incremento en las sanciones económicas. Porque desde el año 2016 la primera causa de los accidentes mortales son las distracciones. Esto tiene un nombre: WhatsApp y teléfono móvil. Algo había que hacer, hubo un debate y nos pareció que no estaba en estos tiempos como para aumentar la cuantía económica de las sanciones de tráfico. Lo digo por la lectura que sale siempre cuando hace la ley: vuelve tráfico con su afán recaudatorio. Vale, pero que conste, no se ha aumentado la cuantía económica de las sanciones de tráfico. El Gobierno acaba de asignar 51 millones de euros a municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León. Irán destinados a mejorar la movilidad de las ciudades. Peatonalizaciones, mejora de la accesibilidad, infraestructuras para ciclistas, plazas de aparcamiento. Valladolid, además, gestionará 25 millones de euros para crear una plataforma nacional de movilidad urbana. Jornada de protestas agrarias y ganaderas en Zamora. En la capital, una tractorada. Y en Toro hemos visto de nuevo la leche por los suelos para exigir un precio justo a su producción. Los ganaderos de ovino han protestado frente a la sede de la empresa García Vaquero. Quieren que se reconozca el aumento que han tenido que afrontar en los costes de producción en los últimos meses, de hasta un 20%. Nuevo revés para la empresa minera Berkeley y su plan para abrir una mina de uranio en Salamanca. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la autorización para el vertido de agua usada. Estima que la competente para esa autorización es la Confederación Hidrográfica del Duero y no la Junta. Esta negativa se suma a la dada por el Consejo de Seguridad Nuclear para construir la planta de transferencia. En agosto de 2021 empezaron a llegar las ayudas más importantes para los autónomos y las pymes afectados por la pandemia. Una serie de ayudas directas para reducir deuda y el pago a proveedores. Las comunidades tenían hasta el 31 de diciembre para adjudicarlas, pero un tercio de este dinero no se ha repartido. Son 2.000 millones de euros en toda España. La compleja accesibilidad y las trabas burocráticas han dejado en Castilla y León más de 96 millones de euros en el limbo, un 40% de lo que estaba asignado. Esos 100 millones de euros viajarán de vuelta a Hacienda. La verdad que sienta muy mal, ¿no? Una auténtica vergüenza. Eran las ayudas más importantes, por mucho que el Gobierno prorrogó plazos y la Junta amplió las actividades beneficiadas. 9 de cada 10 autónomos de nuestra comunidad se han quedado fuera. Por una sencilla razón, porque las condiciones han sido absolutamente terribles a la hora de poder acceder a ellas. Porque además de haber menguado la facturación al menos un tercio, había que demostrar un endeudamiento. Y aquí se ha penalizado al que ha tirado de ahorros propios para pagar a sus proveedores. El autónomo que ha tirado de sus recursos, que se ha ido descapitalizando poco a poco, pues no se ha visto premiado en contra de aquel que, bueno, que lo ha dejado, se ha endeudado o ha endeudado a los proveedores, y así sí que se le ha premiado para pagar ese tipo de deudas. También critican el exceso de burocracia. Las ayudas parece que siempre están confeccionadas para las grandes empresas. Consideran esto una oportunidad perdida para nuestro tejido económico y reclaman una reinversión. Otra convocatoria, otra segunda convocatoria, pero con unos criterios un poco más accesibles, ¿no? Y urgen un nuevo gobierno de la Junta para que se apliquen nuevas medidas cuanto antes.
685 plazas están en juego en el primer examen de las oposiciones de maestros que comienzan el 18 de junio. La Junta sacará en esa fecha la mitad de las previstas. Castilla y León todavía no había confirmado su convocatoria. La mayoría de comunidades sí que se había adelantado para sortear el nuevo modelo de acceso a la función pública pendiente de aprobación y que obligará a las administraciones a reducir la tasa de interinos. La Junta tiene hasta final de año para convocar el resto de las plazas de estabilización pendientes. La bajada de la incidencia y de la hospitalización se empieza a traducir también en un descenso claro de los fallecidos por COVID. Castilla y León tocó techo el pasado 1 de febrero cuando se registraron 32 decesos, una cifra parecida a la del año pasado. Sin embargo, hoy se ha notificado el dato más bajo desde el pasado 5 de enero. Los fallecidos con COVID son el peor reflejo, siguen siéndolo, de la brutal subida experimentada en la pasada sexta ola, pero afortunadamente con el resto de indicadores va también ya claramente a la baja. Hoy en el conjunto de los hospitales de Castilla y León hay 5 fallecidos con COVID, de ellos 2 en este hospital universitario de Salamanca. En total es la cifra más baja desde el pasado 5 de enero. Lo mismo ocurre con el número total de contagios, 1.108 nuevos casos hoy en toda Castilla y León. No teníamos una cifra tan baja desde el pasado 13 de diciembre. La incidencia sigue cayendo en picado, hoy 100 puntos menos. Los internos del Centro Penitenciario de Segovia denuncian en una carta enviada a nuestros informativos que además del brote de COVID-19 hay uno de sarna. También denuncian la incomunicación con sus familias sin visitas ni llamadas. Desde instituciones penitenciarias niegan todos estos extremos. Patricia Martín. Actualmente son 78 los casos de COVID-19 entre los internos de los módulos 3 y 4 de este centro penitenciario de Segovia, la mayoría detectados a raíz de un cribado que se hizo el pasado viernes. No están permitidas las visitas, aunque los internos que firman esa carta remitida a Castilla y León Televisión hablan de falta de comunicación con sus familias, que ni siquiera pueden hacer videollamadas. También denuncian que hay un brote de sarna extremo que niega instituciones penitenciarias, que habla de 5 casos y que el último interno afectado por sarna recibió el alta médica el pasado lunes. Los internos también se quejan dentro de lo que es el ámbito sanitario dentro de esta prisión de que no tienen ni médicos ni enfermeras por la tarde ni por las noches. La ministra de Igualdad ha presentado en el Congreso el anteproyecto de la ley del aborto. Quiere garantizar este derecho en los hospitales públicos. Propone también eliminar la necesidad del permiso paternal para las menores de entre 16 y 18 años. Blindar el derecho al aborto en la sanidad pública y acabar con los obstáculos que impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, garantizando, por supuesto, que las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan acceder a este derecho de manera autónoma y, por tanto, derogando esa modificación que realizó el Partido Popular. Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos. Castilla y León contará con 8 nuevas fiestas de interés turístico en la comunidad. Así ha declarado la Junta a las del Carnaval de Navalosa en Ávila, también en Burgos, a las de la Ruta del Emperador Carlos V de Medina de Pomar, la Cabalgata de Torregalindo, los Titos de San Antón en Gamonal y la Pasión Viviente de Covarrubias. En la provincia de Palencia están las de Santa Bárbara de Barruelo de Santullán. En Valladolid, la celebración del Teatro Alternativo de Hurones y, por último, en León Capital, la del Corpus Chico. Natalia García. El domingo después del Corpus Christi, la Real Cofradía de Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Veracruz celebra por estas calles la procesión del Corpus Chico. Sacan al Santísimo bajo palio, escoltados por los jóvenes que han hecho la comunión en esta parroquia del barrio San Martín durante ese año y que van soltando pétalos de rosa al paso de la procesión. En esta ocasión, la Comisión para la Declaración de Interés Turístico Regional ha tenido, entre otras cosas, en cuenta la antigüedad de la cofradía, que es de más de 400 años. El arte callejero ha vuelto a sufrir actos vandálicos, esta vez en Salamanca. La escultura de Xu Hongfei ha aparecido un día después de su inauguración sin el abanico y sin la estrella que sujetaba. En su lugar, un viandante, como ven, ha colocado de forma provisional un abanico rojo. Estos objetos simbolizaban la capitalidad cultural europea de la ciudad, que ha cumplido 20 años. Todavía no se ha decidido cómo piensan repararse los desperfectos. Los cofrades cuentan los días para poder ver de nuevo procesionar los pasos por las calles de pueblos y ciudades. En abril regresa la Semana Santa y con ella la importante labor que realizan los imagineros. En Castilla y León hay 3. Ellos se encargan de la realización de tallas y de su restauración. Este año vuelven a tener trabajo.
Aquí se trabaja como antaño. Impregnación de ese estilo que es lo que siempre se ha conocido, en concreto a Valladolid. Materiales y oficio copian los usos de los grandes imagineros, Gregorio Fernández y Juan de Juni. Un taller de imaginería dentro del estilo castellano, con todo el producto y los útiles, las prácticas y los oficios que se hacían en el siglo XVI. Colocar el pan de oro o plata sobre la peana de un ángel tiene una mística antigua. El pegamento de esto, pues, es una gelatina que se saca de la piel de conejo. O devolver el color carne original a una talla deteriorada. Carne que yo tengo que fabricar a base de 5 o 6 o 7 colores mezclados con aceite de linaza. La talla en cuestión, remodelada, irá a la Semana Santa de Valderas, en León, y esta carroza de nogal la estrenará una cofradía de Valladolid. El taller de Miguel Ángel es uno de los 3 que en Castilla y León se dedica a la imaginería. Labores que antes resolvían gremios, ahora se concentran en artistas con alma de artesanos. Antes de marcharnos, volvemos a la sede del Partido Popular en Madrid para saber si hay alguna novedad en torno a esa reunión entre Pablo Casado y los varones del PP que comenzaba a las 8 de la tarde. Génova 13, Daniel de la Fuente. Pues precisamente, Antonio, la novedad es que esa reunión programada para las 8 con el resto de varones ha empezado con más de 50 minutos de retraso, porque la reunión previa que habían tenido Pablo Casado y Núñez Feijóo se ha prolongado más de lo esperado. Mucha expectación aquí en Génova a lo largo de toda la tarde para una reunión en la que la gran mayoría de varones pedirá ese adelanto del Congreso extraordinario y han mostrado a las puertas de esta sede su total apoyo para el relevo de Feijóo. Con este paso por la que está siendo una de las noticias del año, les dejamos. Se quedan ahora con los deportes, con Javier Mardones, y después con Cuestión de Prioridades, que continuará analizando la crisis del PP. Pasen una feliz noche. Adiós.